Bueno, salud, Dolores. Y felicidades, amiga. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy contenta. Es para estar. ¿Tienes vértigo? Sí. Sí, es como ir en la montaña rusa. Es, además, cuando crees que ya se ha pasado, viene la siguiente cuesta más rápida y más vertiginosa todavía. Oye, a mí lo que me da vértigo siempre cuando me has invitado a cenar es enfrentarme a tus platos. Pues te puedes lanzar ya. Estos tienen una pinta, seguro que están riquísimos. ¿Dónde has aprendido a hacer los alcachofas también? Bueno, las alcachofas aprendí cuando vine a vivir a la Ribera. Esto sí que es verdad que las conocía como complemento, pero no les había dado el trato que se les da en la Ribera. Y conocía pues una receta, creo yo. Es verdad que cuando ya llegué a la Ribera, pues no. Oye, ¿y qué haces para que no se pongan negras? Cocerlas enseguida. ¿Y comerlas enseguida? No, se pueden comer más tarde, sí. ¿No les echas ningún tipo de ácido, de limón? No, es limpiarlas muy rápido y meterlas al agua muy rápido y cocerlas enseguida. ¿Cuánto tiempo las tienes en el agua? ¿Cociendo? Cociendo. Pues no te lo puedo decir, los cocineros cocemos a ojo de buen cubero. Las meto a la olla, abro la olla y a veces digo 2 minutos más. El guardián invisible, la última vez que estuve aquí en tu casa, hicimos una entrevista para Radio 10, Sí. Ya teníamos mucha información acerca de la novela, algunos de los países en los que iba a salir. Esto se ha multiplicado por 2 y se puede multiplicar hasta por 3 quizá en países como Turquía y Holanda. Claro, es cierto que podrían editarlo. Es cierto que ya hubo unos que se adhirieron desde el principio, otros han ido poco a poco durante el tiempo en que se ha tardado desde que Destino adquirió los derechos hasta que ha salido al mercado. Y estos pues son quizá de los que me siento más orgullosa, porque adquirieron la novela cuando todavía no había sido publicada, cuando no estaba respaldada por ventas ni por un nombre conocido. Pero ahora sí es verdad que desde que ha salido, que son muy poquitos días, se han sumado nuevas editoriales que estas sí que ya vienen pues al calor del hogar, ¿no? De lo que está produciendo el fenómeno de la novela. Solo te conocemos algo, la forma de hablar, lo impulsiva, el lenguaje que empleas, eres tú. Hay mucha transparencia en el personaje. Opino que quizá en otro tipo de novela, en una histórica, que con ceñirse a los hechos, la rigurosidad es muy importante, o en otro tipo de novelas de opinión, pues igual puedes disfrazarte detrás de lo que estás contando. Pero cuando hablamos de ficción hay que partir de la base de que el lector siempre sabe que lo que está leyendo no es verdad, que es ficción. Si no le das autenticidad poniendo aspectos auténticos, el lector lo nota y lo penaliza, porque yo lo he hecho cuando he leído ficción. Me ocurre muchas veces que cuando me encuentro con algo que ha descrito un autor, digo, esto lo ha vivido, ha pasado por esta experiencia, porque se nota que es verdad. Y creo que es importante atreverse, quizá también es un proceso que me ha costado, porque no lo hacía, por ejemplo, en mis primeros relatos no lo hacía, me escondía porque cuesta mostrarse, porque da cierto pudor, o mucho pudor. Pero es un paso importante que hay que dar si quieres de verdad llegar con autenticidad a un lector. ¿Por qué novela negra? Pues casi te podría responder mejor, ¿por qué no antes novela negra? Y por timidez, porque es un tipo de novela que siempre me ha gustado, es la que me ha gustado leer, no es la única que leo, porque de verdad que soy absolutamente ecléctica leyendo y leo todos los géneros y leo muchísimos clásicos, pero sí que los aspectos relativos al comportamiento más oscuro del alma humana son los que siempre me han llamado la atención. ¿Por qué ahora negra? Una necesidad, un proceso, el llegar a este lugar, porque un escritor tiene que estar evolucionando. En la primera novela, Los privilegios del ángel, hay mucho de ti, en esa protagonista, pero en esta también, la forma de hablar, lo impulsiva, el lenguaje que empleas, ¿eres tú? Lo que resulta atractivo, o lo que a mí siempre me ha resultado atractivo cuando soy lectora, son personas con las que puedo identificarme, personas completamente normales en situaciones extraordinarias, no personas extraordinarias en situaciones normales.
Entonces, llevar a alguien con quien te puedas identificar a un paso más adelante, un poco más allá, es quizá lo que le da riqueza. ¿Qué tiene esa ensalada? Tiene brotes verdes, queso de cabra, bacon, es muy simple, pero muy rica. Y la has perfumado con vinagre de Módena. Sí. Tiene pinta de eso, ¿no? Por la solidez del vinagre. Muchas gracias. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Pues aprendí a cocinar trabajando y estudiando, porque pues antes que ser fraile he sido cocinera. Sí, soy chef. Hay muchas cosas de los personajes, de la psicología de los personajes que a mí como lector me han atrapado. Has hablado mucho de ello estos días en los medios de comunicación. Supongo que lo seguirás haciendo porque comienzas una gira ahora importante por muchos lugares de España. Pero si te parece, vamos a detenernos, podemos hablar de ellos, en otros matices que aparecen y que son importantes. La gastronomía queda recogida de una manera magistral, ¿no? En una novela como la... A ver, por supuesto, porque forma parte de mi propia vivencia y esto es uno de esos aspectos que me apetecía incluir por honestidad, ¿no? Un aspecto que me resulta familiar, que me resulta conocido y que además, a mi entender, formaba parte indispensable del ambiente que quería crear. Si estaba hablando de una familia matriarcal ubicada en el Prepirineo navarro, la comida o las reuniones en torno a la mesa eran indispensables. Hemos hablado en muchas ocasiones del riesgo. Cuando alguien comienza, es el momento adecuado para arriesgarse fundamentalmente. Después a lo mejor puede haber muchos intereses, ¿no? Tú te has arriesgado con esta novela, lo has contextualizado en todo lo que tiene que ver con la mitología vasca, algo nuevo, novedoso. Podemos hablar de muchas más cosas. ¿Sabías de ese riesgo? Sin embargo, tan antiguo. Sabía del riesgo y me daba cuenta cuando lo estaba escribiendo de que era arriesgado. Pero también es cierto que, como dices, no tenía ni el peso anterior de una novela que me exigiese seguir en una línea. La anterior novela estoy muy satisfecha de ella y muy contenta, pero había terminado y había cerrado un capítulo con ella. Y ni tenía el peso de la temática de la novela, ni tenía un contrato con una editorial que me obligase a ir en una línea, ni unas expectativas anteriores que me marcasen de una manera definitoria que tuviese que continuar en mi trabajo. Así que hice lo que me apetecía hacer realmente. ¿Dónde has documentado? En Barandiarán, precisamente. Sí, en Barandiarán todo el tiempo. Yo lo conocía pues porque me había interesado ya hace años por el tema de la brujería y entonces me había encantado el modo en que esta persona, con esta capacidad de investigación, con esta mente tan abierta, teniendo en cuenta además que era un sacerdote, pero siendo fiel a sus orígenes porque había nacido en Haya, tuvo esta capacidad para discernir y para ver y para recoger estos aspectos de la cultura que si no, de otra manera empezaban a perderse y a ser solamente cuentos de viejas, ¿no? Cuando comienza tu novela, un comienzo muy directo, a mí me recuerda muchísimo al Túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Donde te presenta ya... ¿Tenías claro que querías un comienzo tan contundente? Sí, porque casi todas las cosas potentes que nos ocurren en la vida son una explosión, son algo que de pronto ocurre y a partir de ahí se desencadena todo. Y quería, sobre todo teniendo en cuenta que pensaba prolongar estos personajes en el mismo escenario durante 3 novelas, era importante que tuviesen algo más de cuerpo y el lector no solamente los juzgue con los hechos o con sus comportamientos, sino que llegue realmente a conocerlos y luego voy a decir si los ama, los odia o los comprende un poco. ¿Te has desnudado? Hay mucho de mí en la novela. Tu opinión acerca de cualquier cosa, de la de la violencia de género, es al fin y al cabo donde creo que el escritor tiene que volcar su opinión, no a través de sus propias, de su boca, sino de lo que dicen, sienten, viven y hacen sus personajes. Después de esa velocidad trepidante, se para y ya se ordena, y entonces ya ese desenlace aparece. Esto es Agatha Christie total. ¿Querías jugar de esa manera? Sí. Sí, fue aposta. Sí, claro, es que al final
Lo que no se puede es decepcionar al lector. No puedes tener al lector 400 páginas dándole caña y luego no explicarle las cosas. Ajá. Porque uno se siente decepcionado o traicionado o engañado. Le tienes que explicar las cosas y además cuando se las explicas le tienen que quedar muy claras para que vuelva atrás y busque las pistas si no las ha encontrado, porque las pistas tienen que aparecer durante toda la novela y no puedes engañarle. Lo que no puedes es al final contarle un cuento chino y salir por la tangente. Tienes que contarle la verdad y le tiene que encajar a la perfección. Por cierto, que yo releí tu primera novela, Los privilegios del ángel, en el Hotel Barón de Alepo, donde Agatha Christie escribió Muerte en el Orient Express. Sí. Fíjate, qué coincidencia, ¿no? Orden. Pues lo cierto es que fue surgiendo bastante sobre la marcha, no me costó especialmente. Método sí, disciplina sí, porque bueno, me supuso, sabes que tengo 2 hijos, que estoy casada y me supuso compatibilizarlo con los horarios de mi marido, con los horarios escolares, entonces sí que fue una cuestión de ponerse a trabajar cuando se podía trabajar. Escribes mucho de noche, ¿eh? Sí, escribo mucho de noche, y los fines de semana los dedicas al amor. Por supuesto, el fin de semana es para el amor. Es para el amor. Siempre. Es para el amor. Y además, por ejemplo, por lo menos en mi caso, no sé si para todos los escritores, pero creo que para alguien que tiene que irse a mundos imaginarios es muy necesario que su mundo real esté perfectamente ordenado y bueno, y que funcione como debe funcionar. ¿Probamos las alcachofas? Sí, Vamos a probarlas. Vamos a ver. ¿Qué salsa lleva? De alcachofa. De alcachofa. Sí. O sea, que no has hecho mezcla. Es una emulsión de alcachofa, aceite de oliva y el extracto del jamón. Estas riquísimas, saben alcachofas. El otro día recordaba contigo una anécdota que me ocurrió la primera vez que te entrevisté y que tiene que ver con algo que sucede con frecuencia cuando alguien que vive en un pueblo o en cualquier lugar y viene a un medio de comunicación, en este caso fue a la radio, con su primera novela y bueno, pues puede dedicarse a hacer 1000 cosas y ha escrito ese trabajo pues por lo que sea, ¿no? Porque le gusta escribir, pero nada más y eso se queda. Y te pregunté, Dolores, ¿tú a qué te dedicas? Y dijiste, soy escritora. Con una contundencia y una seguridad aplastante. A partir de ahí ya se inició un romance entre tú y yo. Y dije, estaba en serio, es escritora. Soy escritora. Era un momento tan especial, la primera novela significa tanto. Era en una circunstancia, pues conseguí que una editorial la publicase y bueno, pues me sentía que estaba alcanzando una de mis metas, ¿no? Y que una fundación de aquí... Sí, eso fue importantísimo. ¿No? Navarra Cultural y los vecinos de Tudela y Cintruénigo que votaron el proyecto en Caja Navarra, en el Tú eliges, tú decides, votaron el proyecto... Cuando salga este reportaje ya habrás estado en la semana de la novela negra de Barcelona. Sí, esto es un gusto para mí. Con el periplo recorrido televisión. Sí, haciendo bolos. Haciendo bolos. ¿Cómo te estás sintiendo? Pues, teniendo esa atención que tiene otra parte de todo el medio de comunicación de España. Estoy intentando disfrutarlo. Esto, cualquiera que tenga un sueño respecto al cine, respecto a la comunicación, respecto a la literatura, y sobre todo el que tenga una novela escrita en su casa y haya soñado alguna vez con que se publique y sea un éxito, me va a entender perfectamente. Intento, sobre todo, disfrutar el momento, intento que no me sobrepase y pasármelo muy bien, porque la verdad es que me lo paso muy bien. Seguro que te han preguntado cuál es el secreto para traspasar fronteras con una segunda novela, y la primera de esta trilogía. Bueno, esto sí, aquí sí que tiene que ver con rodearse de las personas adecuadas y de los profesionales adecuados. Y tuve la inmensa suerte de que una de las mejores representantes de autores de este país, que además trabaja internacionalmente y representa no solamente aspectos literarios, sino derechos cinematográficos, se fijase en mi novela. Aceptó representarme, se la llevó a la Feria del Libro de Frankfurt en 2011 y allí, bueno, pues allí empezó todo esto. Y sí que esto ha sido importantísimo, porque quizá en el mejor de mis sueños, yo habría conseguido fichar con una buena editorial española como lo es Destino, del Grupo Planeta,
pero desde luego todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional, ir a los festivales, ir a Cannes, ir a tal, esto es conocer a las personas adecuadas, saber moverlo y bueno, pues luego les tiene que gustar lo que ya les muestra. De todas las cosas que están diciendo las editoriales que han comprado los derechos de este libro, Francia, Italia, España, Brasil, de muchísimos sitios, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo? ¿Te están descubriendo cosas de ti que quizá no conocías acerca de de lo que están contando? Sí, lo que están contando, como te decía antes, muchas veces acerca de ti. Sí. No tanto de la novela, pero también de la autora, ¿no? También he descubierto... Te diseccionan, ¿no? También he descubierto como si intentan analizar aspectos de tu personalidad que tienen que ver con... Y bueno, realmente pues pasan lejos porque no me conoce más que quien me conoce. Y realmente es una capacidad que debe tener cualquier escritor, que su obra sea bastante más interesante, bastante más importante y bastante más... oscura y contundente que su vida real, ¿no? Mi vida real pues es otra y no tiene importancia. ¿En qué momento se encuentra? Pues terminada, pero claro, cuando se termina una novela, los que tienen experiencia en esto lo saben que cuando se termina una novela no está terminada. Una novela tiene que dormir un poco, tiene que descansar, tienes que tomar un poco de distancia. No podemos obviar que también es una promoción de Navarra en el mundo de una forma espectacular. ¿Alguien ha hablado contigo? Sí, me siento muy orgullosa de eso. Esto. Hombre, de momento de turismo y así no... Pero sí es verdad que ya van el libro es un embajador de Navarra. Ya se van recibiendo visitas en Baztán pues de periodistas, libreros, claro, estamos hablando de que lleva 15 días en el mercado, claro. O sea que esto es un recién nacido. Y bueno, todavía no ha generado ese turismo literario que... Y una cuarta edición a día de hoy. Suponemos que cuando esto se vea, sí, que habrán pasado 15 días. Pues no sé cómo estará, pero hoy cuarta edición de la novela y bueno, espectacular. Es posible que vayamos ya por la sexta, por la séptima o por la octava. Lo que quiera, eso lo dirá el lector. El lector dirá... Que tengas mucho éxito. Gracias. Y que lo podamos ver. Brindemos. Muchísimas gracias. A ti. Salud.